Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tangente. Mi nombre es Pavel Vega. Hoy otra vez voy a tomar el espacio. Gracias al equipo de Tangente porque me dan la oportunidad de hablar este día, que es un día muy importante en la historia. Hoy, 31 de enero, se cumplen 45 años de un suceso que marcó la historia de Guatemala, la historia de sangre de Guatemala. Es la quema de la Embajada de España en 1980, justamente el 31 de enero de 1980, y creímos importante considerar esta conmemoración para hablar de la memoria histórica, de la importancia de las historias de las víctimas, y entonces espero que estén atentos y atentas a la historia que vamos a contar hoy, porque creo que es importante recordar y siempre mantener la memoria intacta. Tenemos hoy a Rafael González. Él es hermano de una de las víctimas, de José Jos González. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Muy bien, a ustedes muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Porque hablar de estos temas no tan fácil se logra, ¿verdad? Hablar ante los micrófonos, que hay gente que escucha, gente que está interesada también en informaciones que han salido, que han sucedido anteriormente. Entonces, muchas gracias por este espacio. Gracias. No, yo creo que es importante que hablemos desde distintos puntos de vista. En primer lugar, quisiera conocerle más y que el público conociera más sobre su historia de vida. Ya han pasado 45 años desde que su hermano, perdón, desde que su hermano fue asesinado en la embajada entonces la embajada de España. Y pues su vida ha también, la historia también ha tocado su vida, su propia historia de vida. Quisiera que me contara, en primer lugar, a qué se ha dedicado usted, cómo ha sido su trayecto durante esta larga historia. Bueno, muchas gracias. Sí ha sido, bueno, toda mi vida ha sido muy difícil, por un lado, por otro lado también, pues, lleno también no he logrado muchos conocimientos. Como muchos campesinos anteriormente, no hemos estudiado, ¿verdad? ¿Hasta qué grado logró llegar? Yo estudié un año de primaria y ya no pude seguir estudiando, entonces, porque más me dediqué al trabajo con mi papá anteriormente, ¿verdad? Entonces, Eso estamos hablando de los años sí, 60. 60. ¿En qué año nació usted? En el 53. Sí, pues. Porque yo viví en una finca cafetalera. Bueno, vivimos con mis papás y mi hermano en una finca cafetalera que se llama Floresta, que está ubicado entre Santa Lucía y San Pedro y Apocapa. En Escuintla. En Escuintla. Entonces a los 5 años bajamos a la aldea con mis padres, aldea Miriam de Santa Lucía. Entonces ahí nos asentamos y de ahí, pues ahí empecé a crecer y ir a la escuela un año, y el otro año entré todavía, pero ya no terminé el segundo año, ¿verdad? Porque había que trabajar. Porque había que trabajar con mi papá, íbamos a sembrar milpa, después a trabajar en los potreros, porque en ese tiempo no había mucha caña, más eran potreros de ganado, y entonces íbamos a chapear potreros, y a veces nos daban tierras para producir maíz también, con arrendamientos para el cultivo del zacate, ¿verdad? Que que come el ganado. Entonces hacíamos una manzana de cultivo de maíz, pero teníamos que pagar el arrendamiento con siembra de zacate. ¿Cuántas personas eran originalmente en su familia? ¿Su mamá, su papá? Mi papá y mi hermano y yo. Éramos 4 nada más, porque había un hermano, pero él murió de niño, ¿verdad? El más grande. Él murió de niño por el tema de nutrición, ¿va? Y falta de atención médica. Entonces, allí crecí yo en medio de las cañeras, porque la aldea Miriam era, cuando se volvieron cañeras, es cerca de ahí, pues, Ya. de las fincas.
más que todo el ingenio La Unión, Finca Belén se llamaba la finca, y ahí se constituyó el ingenio La Unión. Y de ahí se extendió la caña a otras fincas, como Tehuantepeque, La Guanipa, Santa Cristina, San Cristóbal, en fin, una serie de fincas que se ampliaron en la caña. Entonces, me tocó trabajar en esas fincas, cortando caña, pero también al mismo tiempo limpiando, sembrando la caña y limpiando la caña, los pelillos, como se le llama. Eso desde niño. Sí, ya tenía mis 8, 9 años, 10 años. También hice trabajo como en ese tiempo no había insecticida, no había, la herbicida tampoco había y no lo aplicaban. Entonces había un insecto que se le decían ronrón, que se comía la caña por dentro, cuando estaba tierna. Se metía y se lo comía. Entonces a nosotros nos pagaban 1 centavo por un ronrón. Cada vez conseguíamos 15 ronrones. O sea, ustedes eran los insecticidas, digamos. Exacto, así es. Y usted era el menor de los... Sí. Bueno, eran 3 hermanos, entonces Sí. Era el menor de los hermanos. ¿Cuántos años le llevaba su hermano José? José, 5 años. Él era 5 años mayor que yo. Bueno, a mí me encanta cocinar y sé el reto que es hacerlo para grupos muy grandes. Así que la recomendación que le traigo yo es, si usted quiere llevar al siguiente nivel sus fiestas, sus conmemoraciones, y es una cantidad de personas en las cuales simplemente o no tiene tiempo o es inmanejable que usted pueda preparar su comida, no se preocupe. Tiene a Cocina y Más. Cocina y Más le va a dar a usted menús deliciosos con una presentación impecable. Ellos se encargan absolutamente de todo y le quitan a usted un dolor de cabeza y sabe que va a tener un evento memorable a la altura del servicio de lo que usted está conmemorando, celebrando. Así que ya sea una boda elegante, una reunión corporativa, una fiesta íntima, con servicio completo o simplemente la entrega de alimentos. Ellos le pueden poner a usted absolutamente todo si usted se los contrata o simplemente darle los alimentos. Su solución es Cocina y Más. No se olvide usted escribir al WhatsApp. Le voy a dar un número, apúntelo por favor, 59 23 91 98. 59 23 91 98 para hablar con los amigos de Cocina y Más y que le puedan a usted agendar y proporcionar el servicio. ¿Y trabajaban juntos en las fincas? Sí, yo estuve acompañándole mucho a trabajar porque él empezó también de menor edad y no le daban trabajo porque no tenía la edad. Entonces yo iba con él. Toda la idea es que sacáramos la tarea, ¿verdad? Al día. Entonces yo iba con él a ayudar y sacábamos la tarea. Entonces así ya, siempre con la recomendación que él no, si le preguntaban por qué estaba él menor de edad trabajando, entonces él decía que sí, entonces defendiendo un poco a la empresa o a la finca en ese tiempo, ¿verdad? Sí, pues que la empresa no estaba contratando menores, ¿verdad? O sea, tenía que... por el mismo trabajo tenían que defender a la empresa. Exacto, así es. ¿Y cómo era su hermano? Pues mi hermano tenía un carácter muy amable, porque él muy conocido en la aldea. Lastimosamente no traje la semblanza de él, pero bueno, usted lo conoció de primera mano, sí. ¿verdad? Entonces él era muy amable, era incluso más que yo, ¿verdad? Porque él era lo querían mucho en la aldea, era deportista en la aldea. ¿Qué jugaba? ¿Qué le gustaba? Jugaban pelota, aunque sea en el camino, ¿verdad? Porque en ese tiempo no había campo de fútbol en las aldeas. Entonces en el camino jugaban fútbol. También en las fiestas hacían maratón y él que siempre fue una persona que ganaba las carreras, ¿verdad? De maratón. Y eran conocidos, ¿verdad? Él le decían Chepe, muy conocido como Chepe. Entonces, y pues sí, él fue un pilar pues para la casa. Él daba el dinero que ganaba para el sustento, digamos, de la familia, aunque mi papá trabajaba también, pero por ahí nos ayudábamos para mantener la familia en ese tiempo, ¿verdad? Y ahora adelantémonos un poco en el tiempo. ¿Ustedes se involucran en el Comité de Unidad Campesina, en el CUC? ¿Cómo llegan al CUC? ¿Qué son los integrantes del CUC y estudiantes?
y otros profesionales que llegan a la Embajada de España en esa fecha de 1980 y son las fechas. Vamos a llegar a ese punto para que usted me cuente desde su perspectiva qué fue lo que sucedió en ese momento, pero quisiera también saber cómo llegaron al Cook. Bueno, nosotros fuimos los que formamos el CUC a nivel, digamos, del departamento de Escuintla. Porque el CUC nació en el 78 en 3 regiones del país. Todo lo que es, nosotros les llamamos el altiplano central, que es el Quiché, Huehuetenango, Sololá, y la parte sur de Baja Verapaz, que es Cubulco y Rabinal. Entonces, nosotros, bueno, yo pues y mi hermano trabajamos en la construcción, digamos, del CUC. Porque en los años 70, 74, cuando entró la teología de la liberación, y como mis papás siempre fueron muy católicos, entonces nos obligaba a ir a la iglesia. Pero de allí empezó pues la nueva discusión sobre el tema de la teología. Entonces nos fuimos involucrando en los grupos de estudio, en los cursillos, y de ahí se fue creando, digamos, el nivel de conocimiento y de conciencia, porque siempre usted sabe que todavía hay mucha gente que dice que, que somos pobres porque Dios así lo quiere, pero en esas discusiones que tuvimos, la Constitución... O peor aún, que la gente es pobre porque quiere. Exacto. Sí, así dicen también, pero muchos dicen que no, que aquí, cuando nos vamos a morir, nos vamos en el cielo porque Dios lo tiene preparado todo, ¿verdad? Entonces, pero en las discusiones que se dieron leyendo la Constitución, la Biblia misma y todo eso, fuimos descubriendo que no es así, que la pobreza viene porque nos imponen, digamos. Todos esos estudios nos sirvió para entender el nivel de explotación que había, porque digamos en un tramo que cortamos caña, que al final pesaban los 35 quintales de caña, digamos, y nos pagaban 80 centavos la tonelada. Entonces con 35 quintales hacíamos más de la tonelada. Y aparte de eso nos robaban también en la pesada. Entonces todos esos estudios sirvió para entender el nivel de explotación que se daba en ese tiempo y que se da todavía, ¿verdad? Claro. Pero hasta que empezamos hicimos las primeras luchas de reclamos, porque querían bien limpio la caña, que íbamos a limpiar el cañal, que lo querían bien limpio, pero que no nos daban limas para afilar el machete, ¿verdad? Y el mismo machete se nos arruinaba. Entonces todo eso empezamos a hacer pequeñas luchas de reclamo. Y así fuimos levantando el nivel de conciencia de la gente. Hicimos esas luchas que nos enseñaron a decir luchas espontáneas, ¿verdad? Que de repente se para uno y dice, miren, señor, aquí... Porque si quieren ustedes que hagamos bien la tarea, pues nos tienen que dotar de herramientas, de machete o lima para afilar los machetes. Cosas así empezamos a hacer hasta que se fue creando ese nivel de conciencia de los trabajadores. Pero aparte de eso también hacíamos denuncias, hacíamos volanteos, llegamos hasta el punto de quemar cañales también. Quemar los cañales porque no nos escuchaban. Entonces, así que clandestinamente íbamos a quemar los cañales en ese tiempo, que no se quemaba la caña, ¿verdad? En ese tiempo no se quemaba la caña, pero entonces quemaban los cañales y había pérdida para los... Entonces dejamos un cartel diciendo que sí, que no nos pagan bien y que hemos exigido y no nos han puesto atención. Hasta que en 1977 más o menos hicimos un paro muy grande en la finca, se llama Tehuantepec, que es una fincona muy grande. Y ¿Cuántas personas eran más o menos? Tal vez habíamos unas
unas 800 personas. Ah, la gran, era un montón. Sí, porque ahí cortamos, con ese tiempo era con yuntas de bueyes. Ujú. Entonces teníamos que cortar la caña, llenar el carretón de caña y irlo a dejar a la druga y ahí lo pesaban. Entonces cuando hicimos el paro, después de varias actividades durante varios años, ¿verdad? 4 o 5 años, que hacíamos siempre reclamos, en esa vez se paralizó todo. Y los señores de la finca dijeron, miren, miren muchachos, si quieren trabajar, trabajen. Si no, váyanse. Pues está bien, dijimos, y nos agarramos nuestras cosas y Unos montamos. 800 personas. Sí, todo. Dejamos tirado las yuntas de bueyes, todo lo que implica, digamos, la carreta. Y nos fuimos a un trailer y obligamos al chofer que nos viniera a dejar. Cosas así, ¿verdad?, que hicimos hasta llegar en la huelga del 80. Año nuevo, metas nuevas, muebles nuevos. Todavía estamos en enero, así que usted en este momento, si está pensando en sus opciones para escritorios, hay 5 combos que van desde 500 hasta 1100 quetzales que San Miguel le tiene a usted en súper oferta. ¿Cómo es la forma de aprovechar esta oferta? Primero, tiene que activar el código Tangente, así como se escribe, Tangente SM. Todo de corrido, y manda usted esto al WhatsApp 2268-0808, otra vez 2268-0808, o a la página web de San Miguel, y en ese momento aplica usted al descuento de estos combos que van desde 500 hasta 1100 de escritorios. Y por favor recuérdese, solo aplica si usted lo hace a través del WhatsApp o lo hace en la página web, así que no desaproveche la oportunidad que nos trae en este momento San Miguel y que está premiando a usted tanto el consumo en San Miguel como la fidelidad a este podcast. Ahora cuenta, ajá, justamente, es que porque las personas creían que solo fueron a la embajada a hacer una protesta, pero no, había un cúmulo de necesidades insatisfechas, de protestas ya que venían de muchísimos años atrás, desde la contrarrevolución del 54, la formación de los grupos guerrilleros en el 60, etcétera. No era una cuestión espontánea, no fue un acto aislado. Era ya un reclamo persistente de las comunidades y de los estudiantes, de los obreros, etcétera, de los sindicatos que en ese momento todavía se movían a favor del pueblo. Pero, ¿qué era lo que estaba planificado para 1980? Mire, pues, bueno, tal vez es importante mencionar que todo ese proceso hace que nace el CUC. Ajá. El 15 de abril de 1978 Uh-huh. nació el CUC en 3 regiones del país. Ya constituyó, digamos, con los dirigentes nacionales, los dirigentes de la región, con la bandera del CUC, con su consigna, con el lema también del CUC. Y entonces nació la organización. Y entonces con mayor realce, digamos, en la parte organizativa, porque el primero, digamos, nace el CUC el 15 de abril de 1978 y el 1 de mayo nos damos a conocer en una marcha Uh-huh. bastante multitudinaria, se puede decir, Uh-huh. en donde nos coordinamos con el Comité Nacional de Unidad Sindical, más conocido como el CENUS, en ese tiempo. Y logramos hacer esa marcha en la capital, donde bajaron muchas comunidades del altiplano con sus huipiles, con sus trajes, que nunca se había visto. Y una marcha muy importante que hicimos en coordinación con el CENUS, porque pedimos nuestra incorporación y todo eso al CENUS, y fuimos miembros del CENUS Uh-huh. en ese tiempo. Y recordemos que cuando nace el CUC, nace también en una situación bastante de pobreza extrema, porque el salario seguía siendo 80 centavos, lo aumentaron a un quetzal 12 centavos, pero el alto costo de vida ya era muy elevado. Uh-huh. Y también nació en medio de un enfrentamiento armado. En el 78 ya la situación de la guerra se había recrudecido, ya había represión, ya había persecución contra los líderes, no sistemático, pero sí había, por ejemplo, control en las fincas,
las personas que reclamaban, pues ya los estaban viendo, ¿verdad? Quiénes eran las personas que exigían sus derechos. Cuestiones así también contra los sindicatos, digamos, en los ingenios, porque en los ingenios hubieron muchos sindicatos, Madre Tierra, El Baúl, Los Tarros, Pantaleón, que es un ingenio bastante grande. Recordemos que en el 77 se hizo la marcha de Chahuacán, que pasó por la costa sur, y el ingenio, bueno, los trabajadores del ingenio Pantaleón se solidarizaron con esta marcha de los mineros de Chahuacán, se llamó esa marcha, que yo no recuerdo bien qué es lo que venían exigiendo, pero sí fue una marcha en la que el CENUS también se solidarizó y los trabajadores del ingenio Pantaleón también apoyaron esa marcha. Entonces ya el CUC ya era fuerte, pues, ya estábamos constituidos coordinados con el CENUS, pero también tenían nuestras propias estructuras, en la cual veníamos también haciendo las luchas por reivindicación de los derechos laborales. Y justamente creo que es importante hablar del contexto político. Justamente el conflicto armado interno, pues básicamente se origina en la contrarrevolución del 54, pero ya más establecida en el 60, cuando se rebelan algunos elementos del ejército para formar las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y se crean otros grupos guerrilleros a lo largo del país. Pero fue justamente a partir del 78 al 83, el periodo más crudo de la guerra, donde hubo más represión contra estudiantes, contra sindicatos, campesinos y contra la población civil, que es donde más se registran masacres y se recrudecen, digamos, esa tierra arrasada. Y es cuando justamente se dan todos esos planes de tierra arrasada. Sí. Ajá. Estaba en el gobierno del 78 al 82, Romeo Lucas García. No, Shirley Eugenio estaba. No, antes de él, fue en el 74. Creo que sí, ¿verdad? Del 74 al 78 estaba Shirley. Sí, exacto. Así es. Después de Lauerud, llega Romeo Lucas García en el 78, le da golpe de estado Ríos Montt en el 82, pero sigue con la doctrina contrainsurgente. Y ya después Mejía Víctor le da golpe en el 83 y pues empieza a hacer ese proceso de la nueva constitución, la democracia, se abre un poco el espacio, aunque también Mejía Víctor también reprimió, sobre todo en las áreas urbanas, a líderes sindicales, líderes políticos, que es muy parecido a lo que está sucediendo hoy. Claro. Si eliminamos, por supuesto, las desapariciones forzadas, los secuestros y los asesinatos. Después creo que vamos a hacer un paralelismo en lo que sucedía en ese momento con lo que está sucediendo hoy. Muy bien. Pero entonces volvamos a esas fechas. ¿Cómo se estaba organizando el CUC y otros grupos para esa manifestación de febrero de 1980? ¿Qué era lo que estaban preparando? Vamos a hablar de la familia de productos Bravecto. Para sus perritos hay de 1 año de duración, que es inyectable. También hay masticables de efecto de 3 meses, también, que creo que es inyectable también. Está de 1 mes, si es masticable. Y usted lo puede preguntar por Bravecto en agroservicios o también en veterinarias. En pet shops también. Y si usted tiene gatitos, también Bravecto lo tiene cubierto. Vienen pipetas que las venden también en las veterinarias, pet shops y en agroservicios. Por favor, verifique usted que el producto trae su holograma que les garantiza que el producto viene no alterado, que es un producto de la casa matriz original y que le va a dar a sus mascotas los mejores beneficios y que viene certificado por la casa matriz. Así que, por favor, recuerde usted los productos de Bravecto, tanto para gatitos como para perritos. Bueno, tal vez es importante mencionar también que la masacre de Panzós también marca el 29 de mayo del 78, marcó un punto, digamos, de hasta dónde eran capaces, digamos, de llegar la oligarquía, el ejército, cuando asesinan a más de 100. Plena luz. En plena luz del día. Y en plena plaza. Exactamente, asesinan más de 100
campesinos, campesinas, y es ahí donde resalta, digamos, la figura de Mamá Maquín, que es la lideresa en Panzós, que se llamaba Adelina Maquín. Entonces, toda esa represión, digamos, que se dio en el 78, y después, por las mismas luchas, digamos, que el CUC y en ese tiempo ya el movimiento indígena, campesino y popular, era la consigna, que ya estaba avanzando bastante en 78, 79, y también el fortalecimiento de la guerrilla en ese tiempo, ¿verdad? Que ya estaba fuerte en diferentes partes del país. Y a eso se debe, digamos, las masacres que se dan en el norte del Quiché. Y eso fue lo que encendió, por decir, la lucha también de solidaridad, de que, digamos, se hacían las masacres haciendo pasar porque era un enfrentamiento armado y que ahí murieron guerrilleros, pero que en la práctica no era así, porque el ejército capturaba a los campesinos y los vestía de verde olivo y los asesinaba y hacía pasar por guerrilleros. Entonces los pueblos del norte del Quiché, como Nevaj, Chajul, ya estaban en Uspantán, también en Uspantán, donde se dieron las primeras masacres. Entonces ellos empezaron a organizarse y a buscar al CUC para que se pudiera hacer una demanda, digamos, al gobierno para que se esclareciera esas masacres, esos crímenes que se estaban dando en el norte del Quiché. Entonces, allí inicia, digamos, el proceso para la ocupación de la Embajada de España. ¿Y por qué deciden llamar la atención de la Embajada de España? Porque hubo algunas, no fue nada más que tomaron la embajada y ya, ¿verdad? Sí, no, yo creo que en ese tiempo había una reunión bastante importante en la embajada y que precisamente por eso es que deciden ocupar en ese tiempo la embajada, porque había una reunión de, no sé, de personalidades, no solo, digamos, guatemaltecas, como también de otros países. Y entonces, pero previo a eso se hicieron varias actividades, como les decía. Hicimos denuncias en las radios, como en ese tiempo estaba La Sonora, La Fabulosa en ese tiempo, no me recuerdo qué otras, que yo me acuerdo que fui a dejar los comunicados. Así, entonces también ocupamos algunos colegios, como el colegio belga, entramos en algunas facultades de la universidad a dar a conocer pues la situación que prevalecía. Mas sin embargo el gobierno en ese tiempo nunca quiso dar a conocer, porque la petición era que el gobierno creara una comisión internacional que viniera a verificar los hechos que se estaban dando en el norte del Quiché. Entonces, después de quemar, digamos, porque decir así, después de agotar todas las denuncias que se hicieron, porque se hicieron piquetes también, piquetes se llamaba de paros así, espontáneos en las principales avenidas de la capital, dando volantes, denunciando todo eso. ¿Y se acuerda usted cuál era la reacción de la gente, la reacción de los medios de comunicación? ¿Sí transmitían la información? Sí transmitían la información, sí, sí transmitían y la ¿Los gente, periódicos? Sí, los periódicos también transmitían, sí sacaban. Porque hubo mucha censura en esa época también. Sí, pero como se pagaba el derecho, digamos, se pagaban. Ahora en campos pagados. Campos pagados. Ya. Pero sí, digamos, a partir de ahí fue cuando el gobierno pues cierra las posibilidades de comunicación, que ya los medios de comunicación ya no podían dar a conocer lo que estaba sucediendo, debido a que sí se utilizó, digamos, los medios esos para denunciar, pero cuando vieron que ya el gobierno ya se estaba desgastando por las denuncias y más la ocupación de la Embajada de España, pues se cierran todos los espacios
ya para hacer denuncias. Entonces se decide ocupar la Embajada de España, para que desde allí se escuchara, pues, y que se creara esa comisión que verificara la situación que estaba sucediendo en el norte del Quiché. ¿Cómo fueron los días previos? Pues estuvimos en la universidad, pues los días previos, lo que le decía, se hizo toda esa campaña de denuncias en los medios de comunicación, ocupamos algunas rectorías de la universidad, el colegio belga, para denunciar, pues, ¿verdad? Y que fueran los medios que pudieran servir para que el gobierno se sintiera presionado Y que la gente también se enterara. exactamente, se enterara también. Pero más sin embargo no sucedió nada. Yo me recuerdo que también ocupaban la radio campesina en Tiquizate, Ujú. porque nosotros hicimos varias concentraciones. Hicimos aquí por Tiquizate, en una aldea que se llama Bolivia, hicimos por Santa Lucía concentraciones, hicimos allá por Mazatlán, una finca que se llama Chocolá. Ahí me corrió la policía a mí para capturarme. Y entonces se hicieron una serie de denuncias, mas sin embargo no hubo eco, digamos, del gobierno para que se creara esa comisión para que se investigara los hechos que estaban ocurriendo. Entonces se ocupa la Embajada de España. Y ahora hablemos de esas horas antes de irse a la Embajada de España. Usted y su hermano estaban acá en la ciudad, Sí, estaban así en el es. Paraninfo, entiendo. Sí. Y No, estábamos en la en la USAC, en el sí. campus central. Sí, así es. Y a usted le dicen que mejor se quede en el campus Sí. y que solo vaya su hermano, porque usted también iba a ir a la Así embajada. es. Sí, así es. Sí, a mí me dicen, como en ese tiempo se estaba ya preparando la huelga, Ujú. entonces me dijeron Porque iba a haber una gran huelga. Exacto. Bueno, la hubo. Sí, sí, la huelga de la caña. Ujú. Entonces los coordinadores, no me recuerdo quién me dijo que mejor no fuera, porque yo tenía que apoyar la preparación de la huelga Ujú. de la costa sur. Entonces, en ese sentido ya no fui pues con la comisión que entró a la embajada. ¿Usted se acuerda de la despedida de su hermano? Yo la verdad que solo me acuerdo que lo despedí en una escalera de adentro de una facultad, no me recuerdo qué facultad era, si de Derecho, no sé. Pero yo me recuerdo que ahí nos despedimos de todo, ¿verdad? Y yo me quedé, porque también no se imaginaba qué iba a pasar, ¿verdad? Ujú. Pues la idea de los campesinos, de los estudiantes, pobladores, era que sí iban a tomar en cuenta, tomando en cuenta que ahí había una reunión importante dentro de la embajada. Ujú. Y eso iba a hacer para que sean escuchados ellos, sus demandas, y que el gobierno tenía que ceder pues a lo que se planteaba. ¿Qué edad tenía su hermano en ese momento? 30 años. Sí. Y él era, digamos, un líder o cómo ya, porque hablamos de cuando él era más joven, Sí. digamos, en el pueblo, pero ya aquí en esas protestas, en el movimiento sindical y campesino, ¿cómo era su rol? Bueno, él tenía un cargo en el CUC. Ujú. Él era la Comisión de Coordinación de la Región de la Costa Sur, Ujú. pero tenía el otro cargo que era de la Comisión de Formación Política a nivel nacional. Entonces, ese cargo tenía él en el CUC Ujú. cuando ocuparon la embajada, ¿verdad? Ujú. Sí. Y usted cuando me dice que se despidieron del grupo, es decir, usted no se acuerda cuándo fue la última vez que interactuó con su hermano, digamos así, personalmente. Realmente trabajábamos juntos en la caña, Ujú. porque porque para cortar caña éramos 4 personas. Ujú. Uno que jalaba
los güeyes, digamos, y los 3 que trabajamos juntos para cortar la caña. Pero de ahí no me recuerdo bien de veras. Cómo fue, digamos, solo me acuerdo que ahí nos despedimos. Yo me despedí de ellos, pues, y se quedaron. No me recuerdo si se quedaron otros conmigo, no me recuerdo. Y entonces, cuando... ¿A qué hora se fueron ellos? No recuerdo la hora, no recuerdo de veras. Sí, es que son 45 años. Sí, exacto, mucho tiempo. sí, mucho tiempo. Solo recuerdo cuando escuchamos la radio, yo estaba en la aldea. Estaba en la aldea cuando escuchamos la radio, que lo que había sucedido en la embajada. ¿Usted está en la aldea? Sí. O sea, usted se fue a... Sí, yo me fui para la aldea, Ah. regresé a la aldea. Y como había todo el tema eso de la huelga, había formas de comunicación, entonces yo fui a la aldea. Cuando se dio a conocer... Claro, porque usted tenía que coordinar la huelga allá. Exacto, sí. Yo por eso regresé a la costa. Cuando se escucha la información en la radio, lo que había sucedido. Y entonces no lo creíamos, ¿verdad? Pero eso fue el 31 en la mañana, estábamos diciendo media mañana, ¿verdad? Como a las 11:30. Ya en la tarde ya sabíamos. Ya por la tarde ya sabíamos que lo que había pasado, por medio ya de la información de la organización. Sabíamos que sí había sucedido eso, ¿verdad? Hay testimonios, Rafael, que, bueno, hay que anotar también que este hecho fue condenado en 2015, justamente hace 10 años. Sí. Este año se conmemora el 10º aniversario de la condena en contra de Pedro García Redondo. Él era director de la Policía Nacional. Sí. 90 años de prisión. Claro. por coordinar, digamos, este hecho. También estaba señalado y acusado Donaldo Álvarez Ruiz, que era ministro de Gobernación de esa época. Y él sigue prófugo. Pero ya hay una condena, digamos, hay una condena sobre el hecho donde 37 personas fallecieron, bueno, 38 si contamos a Gregorio Shoná. Entonces, es importante hablar de este juicio que también llevó, ¿qué? 35 años. Sí, más o menos. 35 años para la condena. En el juicio y también los testimonios que hay documentales, está la hemeroteca, hay mucha documentación sobre lo que sucedió en ese momento. Incluso hay una transmisión radial en vivo de ese momento, en el que se relata que la policía acordonó el lugar mientras estaba produciéndose el incendio con las personas adentro, y que documentan que la policía no dejaba entrar a la Cruz Roja, a los cuerpos de socorro. Hay una enfermera que contó esa versión justamente de la Cruz Roja, y también hay videos que documentaron el hecho donde se muestra a las personas gritar por la ventana pidiendo ayuda y la policía no permite que nadie entre. Cuando usted ve, escucha, lee esa documentación del hecho, ¿qué es lo que le viene a la mente? Pues por un lado, pues genera mucho sentimiento. Porque no solo por la familia, digamos, sino también por la vida de muchos hermanos campesinos que allí dieron su vida, pues, indígenas de otros pueblos como de Uspantán, de Chicamán, de Chajul,
de Salamá, Baja Verapaz. Y entonces sí, es muy triste y lamentable, ¿verdad?, lo que sucedió. Y sobre todo porque dejó muchas familias digamos, en la orfandad. Y sobre todo también que a partir de allí hubo mucha persecución para las familias. Ujú. Y entonces, por ejemplo, a la familia de mi hermano sí le tocó vivir una situación muy difícil, porque él dejó 5 hijos Ujú. y 6 con la esposa que estaba embarazada. Ujú. Entonces, posterior, digamos, a la quema, entonces se vino ya la persecución. Entonces yo tuve que sacar a la familia de ahí, los trasladé a otros municipios, departamentos del país, Ujú. y a mi mamá, porque a mi papá también lo fueron a sacar de la casa, porque la acusaban de que encontraron un buzón de armas ahí cerca, ¿verdad? Y entonces a él lo acusaban de que, o más bien a mí me acusaban de que yo era uno de los que había apoyado para ese buzón. Ujú. Y como no me encontraron a mí, entonces a mi papá se lo llevaron. Entonces es un ejemplo pues de persecución. ¿Pero a él lo secuestraron y lo Los, regresaron o lo desaparecieron? no, él tuvo que amnistiarse. Ah. Se amnistió, entonces pero sí lo torturaron. Ujú. Y bueno, psicológicamente le ponían la pistola en la cabeza para decir que dónde andaba yo en ese tiempo. Ujú. Y entonces estuvo como 15 días en la zona militar en Santa Lucía. Y al final vino esa orden de amnistía. Entonces se amnistiaron él y mi primo, que también fue capturado en la aldea. Entonces, digo eso porque después de todo lo sucedido, digamos, la masacre de la Embajada de España, la huelga de febrero en la costa sur, que generó al final una persecución bastante fuerte en contra de los dirigentes sindicales, de los ingenios, ¿no?, asesinatos, secuestros de dirigentes religiosos de la aldea también donde yo vivía. Ahí fue pánico porque la aldea Miriam fue catalogada como una aldea roja, Ujú. donde entró el ejército de noche con las patrullas en los vehículos, esos jeeps, entraban de noche con las luces apagadas. Entonces sembraron un terror en la aldea para que la gente, pues, unos los obligaron a que tenían que ir a crear sectas religiosas también. Ujú. Le fueron obligados a que si no van a la iglesia les dan un carnet para andar, por ejemplo, 9, 10 de la noche. Si no presentaban eso, gente muerta de una vez. Ujú. Y entonces todo eso, digamos, generó, eh, después de la masacre y la huelga del 80, en febrero. Claro, porque la gente cree que, o se puede percibir que los hechos, las masacres, esta de la quema de la Embajada de España, son hechos que afectaron a las víctimas in situ, pero no es nada más eso. Es también como ese acto se esparce hacia la familia, las amistades, los compañeros de sindicato, de la organización Claro. en la que estén involucrados. Justamente se daba esa persecución, Sí. porque incluso las desapariciones forzadas se fomentaban para que fuera como un modelo, digamos, Claro. un modelo para que se reflejara en las demás personas y las demás personas se abstuvieran de protestar o de instigar, digamos, acciones contra el gobierno, que fueran insurgentes. Hablemos de lo que pasó ese día. ¿Qué fue lo que sucedió en la Embajada de España el 31 de enero de 1980? Bueno,
La idea de los campesinos, campesinas que ocuparon, y bueno, y dirigentes religiosos, pobladores y cristianos, en ese tiempo decíamos cristianos comprometidos, ¿verdad? Porque se puede hablar de cristianos, pero que solo a rezar, pero había una, ¿cómo dijera yo? Grupos de religiosos, de cristianos, que tenían clara la idea, ¿verdad?, de que si no hay cambios en el país, la religión pues no juega su papel. Entonces habían, como el caso del papá de Rigoberta, él era un catequista. De Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. El papá de Baltasar Viví, que no me recuerdo bien el nombre del papá, que ahorita el Baltasar se llama Sergio Vi, pero el papá de él era también un catequista. Y así muchos catequistas que participaron en la ocupación. Y todos campesinos, cristianos comprometidos, se llamaban en ese tiempo, pobladores. Pues la idea era denunciar y que el gobierno escuchara y crear las condiciones para poder, digamos, esclarecer esa situación que se estaba dando de las masacres. ¿Y contemos qué sucedió? ¿Llegaron a la Embajada de España? Pues llegaron a la Embajada de España. Lo que yo entiendo, como le decía, es que sí había una reunión importante ahí adentro, de personalidades. Y por eso es que muchos de ellos, bueno, casi todos los que estaban adentro murieron, excepto el embajador, ¿verdad?, que logró escapar. Pero de ahí todos murieron, las personas como, se me olvidan los nombres de esos personajes que murieron. Entonces la idea era que a través de ellos se pudiera también hacer que se escuchara la voz de los campesinos y que el gobierno se comprometiera a crear la comisión para la investigación. Y entonces los campesinos, de hecho, por decir así, aprovechar de la buena manera, ¿verdad?, aprovechar que estos personales estaban ahí reunidos y hacer que esa voz se escuchara, ¿verdad? ¿Y cómo sucedió el fuego? Pues, mira, ahí sí está claro, digamos, hay fotos en donde hay una de la Policía Nacional que carga un lanzallamas. Ahorita creo que ya no ha salido, pero hay unos videos donde hay policías con lanzallamas, que ellos fueron los que lanzaron el fuego hacia adentro. Y de ahí hablan, por ejemplo, si escuchamos, anda por ahí un video que tarda casi media hora, en donde dicen pues la policía, hay un policía que dio declaraciones, dice que habían molotovs, encontraron planos de cómo era. Algunas cuestiones puede ser que sea cierto. Por ejemplo, como yo estuve un poco metido en ese tiempo, no solo en el CUC, sino también para la defensa de la vía, pues había que buscar dónde estar, ¿verdad? Pero los planes sí era cierto, se hacen planes, pero todavía toda la gente hace un plan, por ejemplo, para su trabajo, para que se iba a hacer un plan. Y entonces sí dicen pues que encontraron planos, que la toma de la embajada no era embajada, no que era la subida, ¿verdad? Por ejemplo, era un sobrenombre que le ponían. Y está demostrado, porque hay un juicio que lo condena. Exacto. Que el Estado fue responsable, el gobierno fue responsable de la matanza de estas personas. Porque la versión, digamos, oficial del gobierno o de las fuerzas que todavía defienden esas acciones, dicen que fueron los propios campesinos quienes llevaban las bombas Molotov y decidieron explotarlas justamente dentro de la embajada.
pero está demostrado que por la posición en la que quedaron los cuerpos, la bomba vino de afuera. Sí, exacto. Sí, hay fotos, digamos, hay esa foto que le digo que aparecen con un policía con el lanzallamas, que es grande el lanzallamas. Y aparte de eso, cuando no sé si es Chupina Barahona o es Valente Telles, el que va a decir, ¿verdad?, que se quemen y que no permitan la entrada, ahí está en el video. No se escucha bien, pero sí está, no está permitiendo que entren, digamos, a salvar a la gente. Entonces, todo eso, digamos, y los peritajes que se hicieron, porque eso que Pedro Arredondo haya ido a la cárcel no es, digamos, un antojadizo de los jueces, sino los peritajes, las investigaciones y todo Los lo que documentos de la los época que estaban en el documentos. archivo histórico de la Exactamente. Policía Nacional. Pues sí, entonces creo que Que irónicamente se destapan después de un incendio en la Así sede es. de la policía, ¿verdad? Claro. Pero gracias a esos archivos es que tenemos esos peritajes que nos ayudan a entender la historia de esos momentos. de esos hechos, de esos momentos, de esos Exactamente. gobiernos Claro. represores. A mí me llama la atención cómo ahora mismo se está llevando el juicio por la quema también del Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, claro. en 2017. Y es muy similar, por supuesto, no se puede comparar, pero es muy similar porque justamente las niñas estaban protestando por las condiciones en las que estaban, bueno, las niñas y los niños, Claro. que en las condiciones en las que estaban ahí, y a partir de esas protestas internas, esas revueltas internas, es que la policía toma el control. Ya hay 3 personas, 3 testigos que afirman que el presidente Jimmy Morales Sí, así es. autorizó el ingreso a la Policía Nacional Civil y que por eso mismo se les bloqueó la puerta con un candado. Estuvieron 9 minutos incendiándose en el aula. Claro. Son esos paralelismos que nos da la historia y que incluso podemos irnos más atrás a la historia internacional del 8 de marzo, que justamente se conmemora por una de las causas, digamos, es esta quema también de las trabajadoras en la fábrica. ¿Cómo se entienden los momentos ahora, Rafael? Porque estamos viviendo una ola represiva otra vez, no llega a los niveles que llegaba en esos años, pero si todo sigue en esa vía, pues... Bueno, yo solo quisiera decir algo del tema esto de cómo también la lucha de los campesinos e indígenas en ese tiempo en la ocupación. Sí, hay una convicción también de ellos, ¿verdad? Porque yo también le puedo contar mi experiencia. Cabal, cuando estábamos preparando la huelga, yo fui capturado en febrero del 80. Estábamos reivindicando la masacre y estábamos reivindicando también un alto, bueno, ¿cómo se dice? Que se aumentara el precio o el salario. El salario. Y en ese tiempo, como les decía, pagaban 1.12 el salario, un quetzal 12 centavos. Entonces nosotros planteamos a 5 quetzales por quintal de café cortado, quintal de algodón cortado y por tonelada de caña, 5 quetzales. En esas andábamos, fue como el 14 de febrero, exactamente la fecha no me acuerdo bien, pero yo fui capturado en Santa Lucía, Cotrimalguapa. Y entonces, en ese tiempo la orientación es que si te capturan y si vas a decir algo, de todos modos te matan. Entonces esa convicción, digamos, de que tenían los campesinos también, de ahí sí que a vencer o a morir. Y eso fue lo que el enemigo ese tiempo aprovechó pues para inmolar a los campesinos, porque en ese tiempo que me capturaron andábamos como 12 personas haciendo pintas en las calles, como a las 12:30 de la noche, un día sábado.
cuando venían las radiopatrullas de la policía y la judicial, ¿no? Siempre andaban juntos. Y entonces en medio de la revuelta a mí me capturan por defender a uno de nuestros compañeros que le estaban disparando con pistola, ¿no? Me capturaron y después me pedían que yo dijera quiénes eran los que andaban conmigo. Yo le dije que yo andaba tomando esas horas, como ahí era un día sábado, había mucha gente tomando esas horas. Yo me paré en esa posición de decir que yo andaba tomando y que yo no sabía nada. Entonces me pusieron la pistola en la cabeza. Primero me dijeron que por qué lastimosamente, que no hubo, no estuve yo, decía el capitán, si no te hubieran pegado. ¿Por qué me pegaron con ese bastón? ¿Va? Me agarraron entre dos policías y me dieron en todo el cuerpo y en la frente también. Y entonces me decía el capitán, lástima que yo no estuve vos, yo no andaba, si no, yo no permito que te hubieran pegado vos, ¿no? Pero mira, mañana te vas libre, me dijo, no tengas pena, te vas libre. Pero solo decime nada más quiénes andaban con vos, me dijo. Entonces quiere decir que si uno no tiene esa convicción, prácticamente es hombre muerto, pues, o mujer muerta, por decir. Porque después me colgaron de una viga. Eso yo tengo una denuncia ya puesta ahorita. Me colgaron de una viga del pescuezo. Porque me dijo el capitán, mira vos, me dijo, con vos mejor no gasto ni una bala porque sos un guerrillero de chafa y que mira esto, que mira lo otro. Entonces, te vamos a matar así. Y pusieron el lazo en la viga. Y me colgaron, como de alto, ¿ah? Y ahí como no les decía nada, me subían y me bajaban. Entonces dijo el capitán, mira muchachos, bájense, hijo de la van para arriba y bájense, no saben ni mierda, dijo. Y me soltaron. Y me dijo, mira vos, me dijo, pues, no vas a decir ni mierda que lo que te hicimos, porque si no ya sabemos dónde vivís, te vamos a hacer en tu casa. Entonces, digo esto por la convicción que tuvieron los campesinos de entrar, digamos, en la Embajada de España y afrontar toda esa situación que sucedió, ¿verdad? Y entonces eso aprovecharon los policías y todo eso para quemarlos vivos, para ver si así, no sé, tal vez como exactamente no se sabe bien, tal vez lo que querían es que primero que se rindieran, porque sí les gritaron por megáfono, ¿verdad? Para que se rindieran, que salieran y que todo eso, que pacíficamente salieran. Entonces fue con una advertencia, pero al final los quemaron, ¿va? Entonces los campesinas estaban dispuestos a frenar la vida, porque si salían, si se rendían, también los hubieran matado. Porque o torturado. Pues torturado y todo eso. Porque ese era el método en ese tiempo. Si vas a decir quién es, pues no te perdonan, también te van a matar. Así pasaba en ese tiempo. Entonces, ellos fueron alertados, les llamaron con megáfonos, les decían que salieran pacíficamente, que todo eso, pero al final no, los mataron. Y a partir de esa tortura que le hicieron a usted, años después o en ese momento tuvo que salir del país. No, yo no anduve todavía mucho tiempo. Ese fue en febrero del 80. Del 80. Entonces, como yo trabajaba mucho en las fincas, pero a partir de ahí sí ya no fui a trabajar porque varios de nuestros compañeros que trabajaban en las fincas los fueron a sacar. Los ametrallaron, los sacaron, se los llevaron, ya nunca se supo nada. Entonces, a partir de ahí yo ya no fui a ir a trabajar, ya más solo escondido. Y entonces, porque si no, ya no lo estuviera contando también, porque era muy difícil, muy difícil. Y es lo que los jóvenes ahora no entienden, ¿verdad? Que
para llegar, digamos, en este tiempo, como ya usted estaba diciendo, que hemos, a partir de la firma de la paz, pues un tiempo se puede decir que estuvimos, no bien, pero sí hacíamos movilizaciones, reclamábamos nuestros derechos y no había tanta represión. Pero a partir del 2005 para acá, cuando entra Berché al gobierno, empieza la represión, empiezan los desalojos. El primer desalojo se dio en Retaluleu, una finca, nomás vía Valle Linda, lo que se llamaba la finca, fueron desalojados brutalmente. Y a partir de ahí, cuando luchamos en contra del ALCA, también aquí se dieron, allá en Huehuetenango, un desalojo de la carretera brutal, donde mataron a un compañero que se llama Juan López y varios maestros quedaron heridos, incluso ya no pudieron recuperar pues su situación de, ¿cómo crees? Ya no quedaron inválidos. Entonces, a partir de Berché, el año 2005 para acá, empieza ya la represión, la persecución, la criminalización, como decimos, ¿verdad? Perseguidos, si no los asesinan, en los desalojos, los capturan y los enjuician, los llevan a la cárcel. Eso ha sido hasta ahorita, como está planteando, ¿verdad? Y en este momento, en este tiempo, con este gobierno, pues, él prometió muchas cosas, ¿verdad? Pero lamentablemente no tiene todo el poder en sus manos. Pero ahorita que lo que pasó con Semilla, ¿verdad? Que en el Congreso ya lo desarticularon, que capturaron a un abogado aliado de ellos, que ya tiene el presidente, parece que lo quieren enjuiciar también, en fin. Pero ¿quiénes son siempre son los sectores, el sector económico, y para eso tienen operadores políticos como la señora esta, Consuelo Porras. Consuelo Porras, que es la que, y la Corte Suprema de Justicia, incluso la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo se dice? Todos ellos lo tiene cooptado el sector económico, los más reaccionarios, ¿verdad? Entonces, por eso el gobierno no puede ejecutar, porque nosotros tenemos un acuerdo con este gobierno. Hay un acuerdo, el acuerdo agrario se llama, y entonces, pero hay muchas trabas. Él no se puede mover. Pues ahora parece que el presupuesto 2025 parece que el Congreso lo quiere votar, digamos, otra vez. Sí, la CC. La CC. Pero justamente hablábamos de esos paralelismos, ¿verdad? Y no solo el paralelismo de la represión, otra vez, lo veíamos esta semana con el juez Freddy Orellana, que envía a prisión a Eduardo Masaya justificándose con un discurso político. Sí, así es. También la fiscal del MP pide la prisión por el apoyo político. Es decir, es muy evidente que ¿cómo se llama? La justificación del juez es política. Claro. Y porque él está participando, digamos, en esta planilla 10 que es adversa a los fines de la mafia, ¿verdad? Toda esta orquesta con uno de sus brazos, que es Consuelo Porras. Pero además los actores se repiten, ¿verdad? Sí, o sea, Ricardo Méndez Ruiz, son los abogados de los militares, las personas que están ligadas justamente a la oligarquía, etcétera. Son los mismos grupos que en 1980 reprimieron a toda esta gente, a usted, a todas las organizaciones. Pero además existe todavía el paralelo de que esas condiciones de las que usted me habló
con las que usted vivió durante su infancia, adolescencia y juventud, condiciones laborales, condiciones de desnutrición, como me dijo que su hermano murió de desnutrición, la precariedad de la población, sobre todo de las áreas rurales, se mantiene. Esas condiciones no han cambiado. No han cambiado. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué la organización sindical, campesina, estudiantil, etcétera, por qué está tan desorientada? Bueno, recordemos que el sistema tiene todos los medios de comunicación cooptados. Bueno, no todos, porque aquí estamos... Bueno, estamos diciendo pero sí, los mayoritarios, digamos. ¿cómo se llama? Los masivos. Los masivos. Los mismos partidos políticos. Recordemos que cuando hay elecciones hay hasta 30 partidos políticos, que eso divide a la gente también. Uh-huh. Las mismas religiones también. Las mismas religiones dividen mucho a la gente. Porque hay religiones que más o menos ya están entendiendo, ¿verdad? Y están tratando de... Claro, pero como usted dice, ¿verdad? No es ese sentido el que usted aprendió, digamos, de tomar conciencia y generar criterio y estudiar sobre lo que está sucediendo en la realidad social, política, económica, sino más bien alienarlos, ¿verdad? Claro, alienar a la gente que va a sus feligreses. Claro. Más bien quieren ocultarles todo lo que está sucediendo y que sean, ahí sí que borregos, ¿verdad? Los pastores. Claro. ¿Y qué es lo que hace falta para que la gente se organice, Rafael? No sé, la verdad que... Porque ahí, como decíamos, juega un papel muy importante la universidad también, pero mira, la universidad... Pero también está, ajá, Está es que es lo que le digo, Entonces, estamos en un paralelo de 1970s. Pues... lamentablemente, no sé, nosotros lo que hacemos como organización campesina es como capacitar, formar a los jóvenes, a los dirigentes campesinos, hacerles ver que mientras no cambiamos el sistema, por decir, el Congreso de la República necesitamos mayoría, porque ahí se cocinan las leyes. Uh-huh. Entonces, haciendo conciencia, digamos, a la gente para que podamos, digamos, tomar uno de los órganos importantes como es el Congreso, a través, digamos, de las leyes, porque otra cosa no se nos permite ahorita, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, esas elecciones, nosotros participamos, no como CUC directamente, porque la organización campesina sigue siendo una organización campesina, el CUC, pero sí apoyamos y respaldamos a una coalición como fue WINAC-URNG. Uh-huh. Lamentablemente no se pudo con Semilla, ¿verdad? Porque la idea era que estuviera Semilla, URNG, WINAC y otros partidos que son más o menos progresistas, ¿verdad? Pero eso no se pudo. Nosotros como CUC pues planteamos que Daniel Pascual Hernández fuera candidato a diputado, Uh-huh. pero siempre nosotros hemos dicho que lamentablemente, como ha sucedido en otros momentos, que hacemos un trabajo, nosotros tenemos muchas bases, el CUC tiene muchas bases en el interior del país, pero cuando no hay esa claridad, entonces la gente vota o se va por el que le da su ración de maíz, frijol y todo eso. Uh-huh. Entonces Daniel Pascual no pudo llegó como a más de 80,000 votos, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Entonces ahí vemos nosotros que el nivel de conciencia, pues hace falta hacer más trabajo con la juventud, Uh-huh. con la juventud, con hombres y mujeres, para que por esta vía, digamos, podamos empezar a hacer cambios en las leyes, porque mediante están las leyes a favor o en contra, digamos, de nosotros, entonces no va a ser posible hacer cambios.
¿Y le da esperanza lo que sucedió en 2023, esas protestas masivas en Ah, todo el sí, país? claro, da esperanza porque por lo menos hicimos ver a la población que no se involucró de que sí hay fuerza, Ujú. sí hay coordinación, digamos, con los diferentes sectores en De que sí se Guatemala, puede, digamos. de que sí se puede, Tal vez no exacto. existe la organización Ajá. total, pero que sí se puede Por organizar algo. ejemplo, estamos hablando del año 2015 con el caso Ujú, de Otto Pérez Molina, ujú. que también fueron las movilizaciones que hicimos que renunciara Otto Pérez Molina y después Valdetti, no me acuerdo cómo Al fue, revés, ajá. al revés creo, pero fueron las movilizaciones, Sí, fue una presión muy importante. exactamente. Entonces yo creo que tenemos que agotar todo esto de proponer a nuestros candidatos, hacer conciencia a la gente de que la bolsa que le dan, eso es una regalía nada más, pero que los millones y millones de quetzales se lo llevan los políticos, ¿verdad? Ujú. Los políticos de derecha, y que siempre se han mantenido de eso, ¿verdad? Entonces yo creo que solo hay que trabajar mucho en la organización comunitaria, en la capacitación, en la formación política, para que entendamos pues que no es con rezar, no es con hincarse uno que va a cambiar la situación. O que no solo también publicar en redes sociales la opinión, sino Exacto, sino tomar acción. participar, digamos, directamente en las discusiones, en la movilización. Eso, digamos, que va a llevar, digamos, a un cambio. Ahí nosotros tenemos expectativa, digamos, de que la población tiene que dar cuenta de que tenemos que hay una necesidad urgente de hacer cambios en el país, pero tiene que ser por esos medios, ¿verdad? Ujú. Que, que es muy complicado, eso es cierto, porque enfrentamos al sector económico, ¿verdad? Fuerte, a los medios de comunicación masivos, al, las mismas religiones, ¿verdad? Que no ayudan en nada por ahí. Y es momento entonces ¿Está preparado el país para una protesta o cree que no hay organización suficiente para que el país se levante otra vez? Lamentablemente lo del 2023 ha decaído mucho, Ujú. ha decaído, no sé, la verdad que habría que empezar a promover otra vez, digamos, las coordinaciones con los pueblos indígenas, con otros sectores que apoyaron mucho, mucho las movilizaciones de 106 días. Entonces, hay un trabajo que hacer. Ahorita hicimos nuestra Asamblea Nacional al finales del año pasado. Nos estamos organizando ahorita para empezar pues a hacer el trabajo de nuevo, ¿verdad? Ok. Pues muchas gracias, Rafael, por contar su historia, la historia de su hermano y la historia de este día que 45 años atrás marcó, lamentablemente, la historia reciente del país. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Espero que compartan este episodio que es importante, la memoria histórica del país y que reconozcamos las luchas también que se dan y se dieron y cómo podemos reinterpretar también los momentos y que las mismas personas siguen estando ahí haciéndole mal al país. Gracias, mi nombre es Pavel Vega y estén pendientes de más episodios de Tangente.